Hoy hablaremos de la Federación Europea de Escuelas de Circo. La FEDEC es una red europea e internacional que consta de 57 miembros, con 42 escuelas de circo, preparatorias, profesionales y de educación superior, y 15 organizaciones dedicadas a la promoción de información e investigación en el circo. Los miembros pertenecen a 24 países, la mayoría ubicados en Europa. Fue fundada en el año 1988 como iniciativa de las primeras escuelas de enseñanza superior de circo a nivel europeo. Esta federación está comprometida en apoyar el desarrollo y evolución de la formación, la enseñanza y la creación dentro de las artes del circo, dentro de sus propios países, desarrollando sistemas de formación circense y estructurándolos en los diversos niveles de educación, y representa a más de 500 escuelas y centros de formación circense. Este es el segundo video acerca de la Federación Europea de Escuelas de Circo. Si no has visto la primera parte, te lo dejo en la descripción de este video. La Federación tiene las siguientes misiones y objetivos: calidad en la formación de las artes del circo, cooperación, formación e innovación educativa, integración profesional, recomendaciones para la formulación de nuevas políticas y la observación del sector. En cuanto a la calidad en la formación de las artes del circo, se encarga de mejorar la calidad de la educación, la innovación y la creación en el arte circense, mejorar el liderazgo y la gestión de las instituciones encargadas de la educación circense, mediante intercambio de experiencias y transferencia de la información. En cuanto a la cooperación, formación e innovación educativa, fortalece los vínculos entre los diversos niveles educativos circenses, mediante intercambios y programas de formación, mejora la movilidad a nivel europeo de alumnos, profesores, directivos y técnicos de las diversas instituciones, desarrolla intercambios educativos, cursos de formación continua y herramientas pedagógicas de libre acceso. Fomentan la investigación aplicada a los campos que se relacionan con la educación circense, además de mejorar la cooperación entre sus miembros, tanto en Europa como en el resto del mundo. En cuanto a la integración profesional, promueven el trabajo de los jóvenes en formación, promoviendo intercambios de creación artística. También los apoya a entrar en el mercado laboral, mediante la cooperación con el sector profesional del circo. Además, publican oportunidades de trabajo en su sitio web. En cuanto a las recomendaciones para la formulación de nuevas políticas, apoyan a sus miembros en su estructuración y reconocimiento a nivel local, nacional e internacional. También apoyan el reconocimiento de los programas de formación circense como centros de creación, innovación e investigación, además de velar por el reconocimiento de las características específicas de la educación circense y su profesión. También sensibilizan a sus miembros y socios de las políticas europeas en cuanto a la educación y formación. En la observación del sector circense, se encargan de monitorearlo constantemente a través de consultas y encuestas entre sus miembros y asociados. Analizan estos datos y emiten recomendaciones a futuro. Esta es la cuarta parte acerca de la Federación Europea de Escuelas de Circo. Si no has visto las primeras 3 partes, te las dejo en la descripción de este video. Los estatutos oficiales de la Federación Europea de Escuelas de Circo fueron registrados hasta el año 2004. Los presidentes que ha tenido han dejado su huella personal y su visión. Desde 1998 ha crecido y se ha expandido, reuniendo y representando una amplia gama de instituciones de formación de circo. Su papel es pensar colectivamente acerca de la educación en las artes de circo en el presente y futuro, compartir visiones y buscar soluciones que sean creativas y realistas, para poder avanzar en la pedagogía y la creación. También trabaja para que se reconozcan oficialmente los cursos de formación profesional circense. Gracias a esto han surgido una gran variedad de escuelas y programas de formación, lo cual refleja la gran diversidad que existe en las artes del circo. La Federación ayuda a las instituciones educativas con la relación con las autoridades locales, regionales y nacionales, para apoyar el desarrollo de programas y el reconocimiento de los mismos, así como de la profesión docente.
También proporciona ayuda acerca de las instalaciones e infraestructura. El compromiso de la FEDEC con la pedagogía y el reconocimiento de las artes circenses y sus profesionistas se basa en discusiones abiertas y un flujo horizontal de información, conocimiento y experiencias. Estos principios de colaboración entre sus miembros se establecieron desde los primeros proyectos de intercambios educativos, tanto de estudiantes como de docentes, los cuales se fortalecieron gracias a dos proyectos emblemáticos: EPE, del 2005 al 2007, Intercambios Pedagógicos Europeos entre compañeros de escuelas de circo, ganando el premio Leonardo da Vinci a la creatividad e innovación en el año 2009. Y desde el año 2006, el proyecto Circle, en el Festival de Circo Contemporáneo Circa. En el año 2008, la FEDEC fue elegida por primera vez como una red de socios de la Comisión Europea de Educación y Cultura. Recibe anualmente la subvención de funcionamiento Jean Monnet, la cual le permite ejecutar dos proyectos de gran envergadura: el proyecto Circle, que es el primer directorio de programas de formación circense, y el proyecto Mirror, que es un diálogo entre escuelas y empleadores de circo acerca de las competencias de los graduados y su inserción profesional. En el año 2009, la Federación Europea de Escuelas de Circo estableció una oficina para los servicios y coordinación hacia los miembros. En el año 2010, en la Escuela de Circo Rogelio Rivel, se crearon grupos temáticos para indagar cuestiones relativas a los estudiantes, directores y profesores, así como buscar asociaciones con el sector profesional y fomentar la investigación en la educación de circo. A partir de ese entonces, los miembros se reúnen 2 veces al año, la primera entre marzo y abril, organizada en la sede de alguno de los miembros. La segunda es en el Festival Circa, a finales de octubre. Hoy hablaremos acerca de la estructura de la Federación Europea de Escuelas de Circo. Si te perdiste los videos anteriores, búscalos aquí o en la descripción de este video. La FEDEC es más que solo una federación. Es un foro para el diálogo, la reflexión y la acción entre unos sectores demasiado fragmentados, como lo son las escuelas de circo, los artistas, la sociedad civil, los empleadores, los investigadores y los políticos. La educación de las artes de circo es el sector más joven en la educación de las artes escénicas, mas sin embargo es el más estructurado. Existen redes europeas para cada uno de sus segmentos. El circo de ocio y juventud con la EICO, la formación profesional de las artes del circo con la FEDEC. Los empleadores, productores y presentadores pertenecen a la Circostrada. Entablando un diálogo permanente con estas instituciones, la FEDEC busca mejorar la estructura del sector, garantizando una educación de alta calidad y la integración profesional de sus estudiantes. Desde su fundación, la FEDEC ha fomentado la reflexión crítica sobre los enfoques educativos y el desarrollo pedagógico en las entidades de formación profesional, y a través de sus iniciativas colectivas ha mejorado la calidad institucional de sus miembros. También sirve como una plataforma para discusiones formales e informales y el desarrollo de proyectos colectivos para el desarrollo de la educación en las artes del circo. Para lograr estos objetivos, la Federación consulta continuamente a sus miembros. Esta forma de operar mantiene a sus miembros con su vista sobre los temas realmente importantes, estimulando el surgimiento de temas, proyectos y herramientas pedagógicas, así como información y recomendaciones prioritarias. Por lo tanto, la FEDEC se beneficia de la participación activa de sus miembros y su espíritu solidario basado en el intercambio de información, la reflexión colaborativa y el aporte de una amplia gama de conocimientos. La Asamblea General reúne a todos los miembros de la FEDEC. Tiene 2 reuniones al año: la Asamblea General Ordinaria en abril y la Asamblea General Extraordinaria durante el Festival Circa en octubre. La Junta Directiva es el organismo administrativo de la red, un foro de debate, reflexión, información y propuestas, compuesta por 12 representantes, todos ellos directores de las escuelas miembros de la FEDEC, con una categoría de miembro completo. Estos representantes son elegidos cada 3 años. También existen varios subcomités, como el Comité de Acuerdos, el Comité de Finanzas, el Comité de Comunicación, el Comité de Finanzas y Recursos Humanos,